Hola, un gusto saludarles. En los últimos años, Costa Rica ha experimentado un cambio profundo en su manera de pensar y aplicar las políticas de seguridad. La presión del crimen organizado, el aumento de la violencia y la creciente sensación de inseguridad han obligado al país a replantearse cómo enfrentar estos desafíos. Aquí surge un tema clave que es la discusión pública. Muchas veces se mueve entre dos extremos. Por un lado, las soluciones rápidas que están basadas en la represión y por otro lado las propuestas de prevención que buscan intervenir en las raíces sociales del problema. Eh, y la verdad es que ninguna funciona sola. De ahí que hoy es fundamental analizar qué entendemos por políticas preventivas y políticas de atención, especialmente hablando de la realidad costarricense. Cuando hablamos de prevención en seguridad no nos referimos únicamente a más patrullas o más cámaras, hablamos de evitar que los mercados criminales se instalen en un territorio o capten poblaciones vulnerables. Costa Rica ha impulsado algunas estrategias preventivas, pero sigue siendo esfuerzos un poco fragmentados, muy dependientes de ciclos políticos y con poca sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la prevención social del delito, educación, empleo juvenil, fortalecimiento comunitario, debería ser el centro de este modelo desde mi punto de vista. Sin embargo, continúa subordinada al enfoque policial. Esto es contradictorio porque ya sabemos que la desigualdad, el abandono institucional y la falta de oportunidades son factores que abren la puerta a grupos criminales para que estos recluten jóvenes y consoliden su presencia en los territorios. Alguna de estas iniciativas es la policía comunitaria, una de las iniciativas preventivas más importantes que han fortalecido ha sido la policía comunitaria, donde la lógica es simple pero poderosa, ya que sin confianza la policía pierde ojos, pierde información y pierde legitimidad. Y sin eso los grupos criminales obviamente pueden operar sin ninguna resistencia. Sin embargo, sigue costando consolidarla como un modelo permanente. ¿Por qué? Porque la rotación de personal, la falta de incentivos, la presión operativa por atender emergencias, los bajos recursos económicos impiden sostener el trabajo comunitario con el tiempo. Al final se vuelve un proyecto complementario y no un eje estratégico como debería serlo. También hablamos de las políticas de atención, que son necesarias pero desbalanceadas. Cuando hablamos de atención nos referimos a responder a la violencia de forma inmediata, pero también de forma integral. Sí, incluye intervención policial, pero también incluye sistemas de protección de víctimas, coordinación institucional y mecanismos ágiles para que situaciones de alto riesgo como disputas criminales, trata de personas o violencia armada sean atendidas. La capacidad policial ha aumentado, pero la atención integral a las víctimas sigue rezagada, podemos decir. Esto genera una gran paradoja, que es que el Estado castiga mejor, pero acompaña peor. Y cuando las víctimas no se sienten protegidas, aumenta la desconfianza institucional, disminuye la denuncia y la prevención pierde efectividad. Uno de los problemas estructurales de Costa Rica es que la prevención y la atención suelen funcionar como si fueran islas. Pero la seguridad no funciona y no puede funcionar así. Sin prevención, la atención colapsa. Sin una atención efectiva, la prevención también pierde credibilidad ante la ciudadanía. El país ha intentado articular estas áreas a través de mesas de trabajo, protocolos institucionales y programas focalizados. Aún así persisten dificultades, duplicación de funciones, falta de claridad en competencias y recursos inestables que dependen del clima político y no de la estrategia nacional sostenida. Como a manera de reflexión, podemos decir que reducir la seguridad únicamente al ámbito policial es uno de los errores más repetidos en la región. Una política de seguridad sólida necesita también reducción de desigualdades, infraestructura comunitaria, acceso a empleo y educación, urbanismo seguro,
y atención digna a las víctimas. Si no se atienden estas áreas, se generan zonas fértiles para el crimen organizado, que opera obviamente precisamente donde el Estado es más débil. Esta discusión se hace evidente en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del día 21 de agosto del 2025, donde la Comisión Permanente Especial de Seguridad analizó inversiones, programas preventivos, formación policial y reformas normativas. Este debate refleja muy bien la complejidad del panorama costarricense, la necesidad de fortalecer la respuesta inmediata, pero también de invertir en el tejido social para que la prevención tenga raíces reales. En resumen, podemos decir que Costa Rica necesita una política de seguridad no solo que reaccione al delito, sino que actúe sobre las causas y proteja a quienes viven sus consecuencias. Ese es el reto. Construir un modelo que resista las presiones del crimen organizado sin sacrificar los valores democráticos que históricamente han distinguido a nuestro país. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias.